Muy buenas noches, bienvenidos a Universos Desconocidos. El tema de hoy tenemos un concepto muy interesante, investigaciones, escritos y nuevas teorías hablan sobre una diferente historia a la que todos conocemos, la llegada de Colón al Nuevo Mundo, sus orígenes, quiénes realmente venían en los barcos, en las tres carabelas, quiénes realmente financiaron, quiénes estaban detrás del viaje a Cristóbal Colón, el personaje que todos conocemos. Posiblemente, como muchos expertos lo han dicho, no era posiblemente un gran cartógrafo, no era un experto capitán, sino más bien era posiblemente un buen navegante y tal vez un buen negociador. Y cómo obtuvo los mapas o cómo obtuvo el rumor de cómo llegar a este nuevo mundo, todo eso hoy lo vamos a comentar en Universos Desconocidos. También tenemos un top 10 muy interesante, tenemos un top 10 que habla de 10 figuras que sembraron las bases para la conspiración Illuminati. La conspiración Illuminati no nació de la nada. Hubo 10 figuras muy importantes que crearon todo lo que conocemos alrededor de este concepto. Comenzamos con Universos Desconocidos. Subsisten misterios sobre Cristóbal Colón, dónde nació, cuál era su verdadero nombre, tuvo acceso a información privilegiada que le allanó el camino. La figura de Colón hasta el día de hoy sigue despertando polémica, pues subsisten misterios que no han sido del todo aclarados por los investigadores. Aún no se sabe exactamente en qué año nació, si fue en 1442, 1451 o 1456, en dónde reposan realmente sus restos, tuvo acceso a alguna información privilegiada, por qué escribió un libro llamado Las Profecías. Algunos investigadores como Jacques Mathieu, filósofo, sociólogo y antropólogo francés, colaborador del régimen de Vichy, cuenta que en la época de Colón mucha gente conocía la existencia de América, ya que venían a buscar esas tierras mercadería extrañas y exóticas para vender en el viejo continente. Lo que ocurría es que se hacía jurar sobre la Biblia a los marineros de que no revelarían lo que habían visto en esos viajes, ni menos la localización de esas tierras. Muchos se disputan su cuna. Hay un Colón catalán, corso y vicenzo, mallorquín, judío, gallego, alcarreño y genovés, pero que curiosa y extrañamente jamás escribió en italiano. En todo caso, hay documentos que los genoveses exponen que casi con seguridad mostrarían que Colón nació en las afueras de Génova. Salvador de Madariaga y Rojo, conocedor profundo de las comunidades judías de Europa y cuya esposa era judía, descubrió que Colón era un judío converso. Existe un retrato oficial de Colón que se encuentra en la Biblioteca Real de Madrid, hecho en esa época donde claramente se ve su fisonomía semita. Comenzamos con Universos Desconocidos. Es un tema muy interesante. Cristóbal Colón es una figura polémica por los descubrimientos de la supuesta América, donde estudios más recientes han descubierto que él no fue el primer europeo, ni tampoco el primer no habitante de estas tierras que las visitó. Obviamente se sabe que los vikingos, expertos navegantes y obviamente dueños de un conocimiento amplio de los mares, de la astrología, sabían navegar en aguas muy difíciles y llegaron al norte del continente. También se especula y hay indicios de que los mismos egipcios también, gente con conocimientos muy vastos, pudieron haber llegado también a costas americanas. Cristóbal Colón, para muchos hay una confusión, lo mismo con muchas cosas que nos sé en la escuela. Colón jamás descubrió, jamás pisó el continente americano. Solo estuvo en las islas y descubrió las islas que rodean, digamos, están en la parte del continente americano, pero él jamás pisó... En el Caribe. Exactamente, el Caribe, jamás pisó continente. El tema que vamos a hablar hoy es, Eric, muy interesante. Obviamente, para que no nos confundamos, no es un tema antisemita, no es un tema de persecución, de represión. Es ahondar en una historia que nos han mal contado durante muchos años, entender por qué a lo mejor nos las han mal contado y por qué hasta la fecha
personajes como Cristóbal Colón, y lo hemos dicho muchas veces aquí en Universos Conocidos, hay cientos de historias y de personajes de los cuales nos dicen una historia que no es la cierta. Sí, primero buenas noches, Chuck, gracias por invitarme una vez más. Sí, efectivamente voy a comenzar introduciendo el tema diciendo que de Colón existen muchas historias en la red. Usted encuentra de que fue visitado con los ovnis, que conocía dónde estaba la Atlántida, que Colón era un enviado de otro planeta. Realmente este programa está destinado a basarnos en hechos totalmente históricos. Lo que dice la historia, lo que dicen los libros, lo que han hecho trabajos de mucha gente en el pasado. Efectivamente, ya había una población existente en las Américas y esa población puede ser rastreada en muchos de los casos a las famosas 10 aldeas judías que se perdieron. Cuando hubo la división del pueblo judío, hubieron 10 pueblos judíos que se perdieron en el mapa. Hay mucha gente, muchos científicos y muchos historiadores que dan por un hecho que esos 10 pueblos terminaron en América y fueron los que fundaron América. Lo cual no suena descabellado si pensamos que hay pruebas contundentes de que ya había tráfico de mercancías entre Perú y los egipcios y viceversa, y entre los fenicios también. Y exactamente, también los nórdicos ya habían hecho asentamientos o intentos de asentamientos en la parte norte del continente americano. De hecho, hay vestigios ya de artefactos y de construcciones que ellos ya estaban ahí avanzando. No la continuaron por situaciones, obviamente, en sus propios reinos, pero no avanzaron más. No, es correcto. Y lo que realmente hizo Colón, y ahorita lo vamos a comenzar a ver, fue adueñarse o plagiar. Yo diría que es estar en el lugar correcto y en el momento correcto. Que muchas veces ha sucedido en la historia. Claro, que a veces ha sucedido y nos dan grandes héroes. Y han sido héroes en muchos de los aspectos. Colón tiene cosas que hay que reconocerle, pero hay muchas que no son de él. Y nos han enseñado que son de él y nos siguen enseñando como el gran héroe que descubrió América. Mira, comenzaré diciendo que Colón a los 25 años no sabía ni leer ni escribir. Y efectivamente, como lo dice la cápsula, no se ha podido determinar cuál ha sido su tierra de origen. El 70% dice que nació en Génova. Hay unos que lo sitúan en Génova, otros que lo sitúan más cerca de las islas, cerca de Turquía, que en aquel entonces formaban parte del territorio genovés. Pero lo que sí es cierto es que a los 25 años él no sabía leer ni escribir. Comienza a leer y escribir por la pretensión que tenía sobre una dama en Portugal, con la cual se casa en 1477. Y vive justamente en el puerto de Porto Santo, en Portugal. Justamente en ese puerto, en 1478, 1479, llega y encalla una carabela en muy mal estado. Y de esa carabela bajan 5 tripulantes y un capitán. Acá te detengo, Eric. Vamos a ver la cápsula que justamente habla un poco de esto para que nos dé una introducción. El saber cómo Cristóbal Colón se entera de esto, cómo le llega el rumor y cómo empieza a armar un plan, porque aparte hay que enterarnos un poco de la historia de que no era Cristóbal Colón, en algún momento eran los hermanos Colón. Vamos a la cápsula, continuamos. Hay crónicas diversas que señalan que Colón contó con información privilegiada para realizar sus planes. Es decir, ya sabía que existían tierras al oeste de Europa y que no era Asia. Una de las fuentes en las que se basó Colón, se dice, fue el encuentro con un personaje que se llamó Alonso Sánchez, natural de Huelva, un mercader que se dedicaba al comercio de madera noble, dicen unos, o al tráfico de vinos, entre la costa africana y España y entre Madeira y Gran Bretaña. Se cuenta que una noche, una tormenta sorprendió a su navío, inutilizándolo por la corriente del Golfo Atlántico, lo llevó hasta las Antillas. Al cabo de un tiempo, lograron retornar a Lisboa, pero una situación desesperada. Venían muy enfermos y solo quedaban 4 tripulantes y Sánchez. Llegan a Lisboa en busca de un cartógrafo que podría ayudarlos a situar en un mapa la gran isla que habían encontrado. Cayeron en manos de los hermanos Colón. Estos recibieron a los 5 en la casa del suegro de Cristóbal Colón, pero extrañamente fallecieron al cabo de 2 días. Apenas mueren, Colón desaparece de Lisboa, viajando a España. Esto es muy interesante cuando uno empieza a conocer la historia de fondo. Lo hemos visto con algunos personajes, lo hemos hablado con otras teorías de conspiración, con otros temas que hemos manejado. Cristóbal Colón, a veces nos presentan a un Hitler que es como la figura de Hitler, ¿no? Pero
se deja de mencionar un Goebbels, se deja de mencionar un Himmler, se deja de mencionar personajes de atrás. A Cristóbal Colón se le menciona como el gran Cristóbal Colón, pero no se menciona a los hermanos Colón, no se comenta sobre estas personas que él contacta, bueno, que por casualidad él los conoce y que le empiezan a pasar comunicados, y como lo vamos a ir más adelante, hay otros personajes que se van uniendo a esta historia. De hecho es muy interesante porque, como lo vimos en la cápsula, estos tripulantes se llega a saber que lo que llegan es enfermo de sífilis, porque habían llegado a América. Estos no solamente le dan los mapas a Colón, sino que el almirante que muere le da la información con leguas, con distancias, la cultura, y le describe específicamente las islas. Por eso es que lo que vos decías al principio tiene mucho sentido. Él nunca llega al continente americano, sino que lo que él está centrado en la isla, porque él lleva solamente un objetivo. Pero claro, disfrazado con la bandera de España, en ir a colonizar nuevos territorios y en ir a buscar nuevas tierras. Pero en realidad Colón llevaba solamente un objetivo, que después vamos a ver cuál es ese objetivo, basado en lo que le dijo este almirante. Sí, esa es la parte interesante. Es muy difícil encontrar en estos detalles la verdad, porque siempre está medio escondida, porque es muy seguro que entre en algunos comentarios, en algunos chismes, y no creo, sinceramente, como lo han estudiado muchas personas, no era el primer intento o no era el único intento que se había hecho, obviamente, de navegar por lado contrario. No, de hecho, cuando Colón se da cuenta de esto y le entregan los mapas, ¿qué hace Colón? Sale corriendo y pasan varios años metidos en las bibliotecas buscando información de lo que se conocía en aquel entonces, Marco Polo, Aristóteles, y entonces en el año 1479 al final se encuentra a un físico astrónomo muy famoso de nombre Pablo Toscanelli, que ya había tenido un conocimiento de dónde estaba América, y encuentra una carta con una descripción muy parecida a lo que le había descrito el almirante. Entonces, cuando llega a comprobar que hay un hecho que ya es fundamentado y que es real, entonces sabe que lo que él tiene en sus manos es un proyecto que le va a producir muchos réditos. Ahí es donde monta el proyecto del viaje a América. Así es. Vamos a hacer una pausa. Antes le recordamos que estamos también a través de Facebook, que es Universos Desconocidos TV, para que se comunique con nosotros y nos comente sobre el tema del día de hoy. Es muy interesante escuchar su opinión, porque la mayoría de nosotros tuvimos una versión de la escuela, pero como lo hemos estado viendo a través de los posts en el día de hoy, mucha gente duda que esa sea la historia verdadera. Se habla de otros rumores, de que era un pirata, de que eran carceleros, de que eran etcétera. Pero hoy vamos a ir más o menos dando un vistazo a lo que realmente sucedió o sucedió en esos tiempos. Vamos a una pausa, continuamos con más. Colón llega a alojarse al convento franciscano de la Rábida. Extrañamente, llega vestido con un hábito de franciscano. Allí conectó con dos frailes, Antonio de Marchena y Fray Juan Pérez, antiguo confesor de la reina. Después de mucho tiempo, de dos rechazos anteriores y gracias a Fray Pérez, pudo contactarse con la reina por intermedio del duque de Medinaceli. Isabel I jamás empeñó sus joyas, así como tampoco la tripulación provenía de las cárceles. Eso es parte del mito y ya ha sido bastante aclarado por bastantes historiadores, entre los que destaca Simón Wiesenthal. En su libro Operación Nuevo Mundo, la misión secreta de Cristóbal Colón, relata que Colón vino a América en una misión secreta de colectividad safardita, para encontrar acá el paraíso terrenal, donde los judíos españoles pudieran establecerse en algún momento. Colón fue patrocinado por toda la comunidad judía, que rodeaba y financiaba a los reyes católicos. Fernando de Aragón era bisnieto de judía. Esta parte es muy interesante, porque hay una parte de la historia que en los libros de texto, en las clases los maestros nos omiten. Cristóbal Colón era alguien enfermo de poder, alguien bastante sádico, alguien que maltrató cuando él fue virrey de esas islas por parte de la corona española. Él era una persona bastante cruel con sus esclavos. A los indígenas que estuvo ahí los hizo esclavos y los trataba muy mal, los torturaba bastante. Uno era, bueno, la mayoría de las personas eran así, con sus esclavos, eran así, pero esto habla de una personalidad, y de una personal fría, calculadora, ambiciosa, que hacía a Cristóbal Colón diferente. Esta historia de que él llega a un convento justo vestido de fraile, disfrazado
justo donde estaba uno de los confesores de la reina, nos hace pensar que él realmente llegó ahí no por casualidad. No llega por casualidad, y llega después de que el Juan II, rey de Portugal, ya le había rechazado el proyecto. Se lo rechaza Juan II, pero le hace una mala jugada. Y él se da cuenta que manda una carabela, saliendo Cristóbal Colón del ámbito del rey de Juan II, apoyado con el obispo. Le mandan una carabela donde él decía, pero tuvo tan buena suerte que la carabela cae en una tormenta inicial, se regresa, y cuando regresa aparece en las Islas Canarias. Por lo tanto, el rey de Portugal cree que Cristóbal Colón le mintió y olvida el tema. Pero hace toda esta jugarreta con los reyes, y el proyecto es rechazado, porque Fernando dijo que no le parecía, que había mucho que desembolsar, y le rechazan el proyecto por segunda vez. Pero hay algo que cambia en el tiempo, porque al año, después de que se conquista Salamanca y otros territorios que venía Fernando conquistando de España, Fernando de Aragón, resulta que vuelve a llamar a Cristóbal Colón, porque hay dos cambios. ¿Cuál es el primer cambio? Cristóbal tiene que sacrificar un poco y revelar de dónde tiene la información, de dónde consiguió que existe nuevos territorios, uno, y se lo revela a los reyes para que lo puedan financiar. La segunda es que hay un decreto que se da producto de la situación que estaba viviendo España de expulsión, y para eso tendríamos que regresarnos un poquito en la historia para hablar específicamente de eso, y porque podamos comprender todo lo que se estaba viviendo en España en ese preciso instante, y con lo que se encuentra Colón, que al final y al cabo es con lo que él se beneficia. Sí, esa es la parte interesante, porque los orígenes de Colón, como lo hemos visto, él tiene un origen judío. Es un judío converso, pero obviamente la comunidad judía es una comunidad muy unida, donde siempre trabajan y se respaldan entre ellos, siempre ha sido, y por eso es que han vivido con sus tradiciones y han llegado con sus tradiciones hasta ahora. Igual que los gitanos, siempre han estado perseguidos por situaciones, porque ellos tratan de conservar su tradición, su fe y su forma de ver el mundo, y obviamente son personas con una visión diferente y suelen hacerse de negocios y suelen hacerse de fortunas por su misma ética de trabajo y de ética familiar. Eso también en algún momento a los imperios en Europa, como lo hemos visto, les molesta que los judíos empiecen a hacerse de parte de dinero, que empiecen a hacerse de propiedades. Y de ahí vienen desde antiguamente la expulsión, las órdenes de expulsión de estos pueblos de España. Sí, hay que tomar en cuenta que antes de Fernando e Isabel, en España la comunidad judía era una comunidad muy respetada y muy querida, igual y grande. Estamos hablando de miles de judíos que había en España. Sí, era alrededor de un poquito más del 10%. Claro, y producto de que habían podido desarrollar, como tú bien lo dices, muchos negocios en esas tierras. El tema es que no solamente los judíos, los musulmanes también. Pero cuando llega Fernando llega impulsado por la Iglesia Católica. Y aquí vienen los verdaderos hechos, y es que la Iglesia Católica malinterpretó en aquel entonces, en principios de Inquisición, aparece Torquemada impulsando su Maleus Maleficarum, su libro El Martillo de las Brujas, comienza con su Inquisición, y don Fernando le dice, ok, perfecto, yo voy a apoyarlo, sí, le agradezco el apoyo, pero entonces comencemos la Inquisición en España, que dura más de 200 años en España. Pero la primera parte de esa Inquisición es contra judíos no conversos y contra musulmanes, primero contra los judíos. Entonces se genera un decreto, el cual se vence el día que salen las carabelas del puerto. Ese día a la medianoche tuvieron que haber salido todos los judíos no conversos. Judíos no conversos que se quedaba en España se exponía a la Inquisición. Así es, y justo ahí vamos a ver la cápsula que tenemos a continuación y regresamos a más comentar de este interesante tema sobre Cristóbal Colón. Que las tripulaciones de la Pinta, la Niña y la Santa María hubieran tenido que recogerse a bordo a las 11 de la noche es uno de los numerosos enigmas que Colón y la ejecución de sus viajes de descubrimiento nos deparan. Colón sabe que, al cabo de una hora en punto, la Santa Hermandad, la milicia urbana y los familiares de la Inquisición se movilizarán para averiguar si, pese al decreto, quedan aún judíos en España. Pero el hecho de que Colón quiera ver a bordo a toda su gente ya a las 11 de la noche no puede separarse de otros varios que parecen a sí mismos bien enigmáticos. Es menester considerar todos esos hechos, históricamente documentados en su conjunto,
la sola personalidad de Colón, tan llena de contradicciones a nuestros ojos, no puede servir tampoco para descifrar los enigmas. Esto no empieza a aclararse, sino al procurar entender el entramado de los distintos datos. La relación con los judíos no fue casual, sino querida por ambas partes. Así, lo han comprendido no pocos investigadores desde hace ya tiempo. Se han dejado múltiples análisis a explicar su origen. Los resultados hasta aquí son poco satisfactorios. Lo hemos visto en otras historias, lo hemos visto en historias muy conmovedoras de personas que se volvieron héroes durante la Segunda Guerra Mundial para lograr rescatar casi pueblos enteros de la abominación nazi, del gran genocidio. Sucedió algo muy similar cuando empieza la Inquisición en España. Cuando tú dices, se logran movilizar muchos, porque la mayoría de ellos logran salir hacia Portugal, pero había más que aún no podían salir. Y uno de los movimientos que logran hacer es el viaje de Colón. Correcto. Las 3 carabelas lo que venían eran repletas de sefardíes, que al fin y al cabo eran judíos conversos, y no conversos, sobre todo no conversos, que estaban huyendo de la posible debacle o del posible situación que se iba a vivir y que se vivió en España. Porque podemos decir que a partir del decreto comenzaron a perseguir atrozmente la Inquisición, y todo porque la iglesia decía que definitivamente el Sanedrín fue el que presentó a Cristo, y entonces eran los culpables, eran los judíos, y con esa excusa era que los sometían a la Inquisición. Pero para eso hay que ver cómo los sometían a la Inquisición. No tienes derecho ni siquiera a defenderte. Eso es justamente algo que vamos a ver más adelante del programa, también lo vamos a ir complementando, pero también hoy en el Top 10 tenemos algo muy parecido. Estas 10 personajes que iniciaron el movimiento, esta Inquisición moderna contra los Illuminatis, pero no solo es contra los Illuminatis, también mencionan y también se vuelve una Inquisición sionista. Recordemos que los protocolos de los sabios de Sion es un panfleto en busca de buscar chivos expiatorios, de buscar a los judíos para poderlos sacar de Rusia, y parte de eso también están ahí metidos en las conspiraciones Illuminatis. Vamos a ver este Top 10, también es algo muy interesante de comentar, porque hay mucha gente que malentiende también las conspiraciones Illuminati. Vamos a verlo y continuamos con más. Top 10. 10 personas que moldearon la conspiración Illuminati. 10. Agustín Barruel, un jesuita francés del siglo XVIII, fue el primer autor en publicar un libro donde atribuía una conspiración a los Illuminatis. En el tercer volumen de su libro, Memorias para servir a la historia del jacobinismo, Barruel explica cómo los masones se infiltraron en los Illuminati de Baviera. Con esta organización híbrida, jugaron un papel importante en la Revolución Francesa. Los políticos radicales y los antirreligiosos eran una preocupación para Barruel. La orden jesuita a la que pertenecía había sido reprimida en una gran parte de Europa, incluyendo su nativa Francia. Adam Weishaupt, el fundador de los Illuminatis de Baviera, frecuentemente entraba en conflicto con los jesuitas y fundó los Illuminatis para combatir la influencia de estos en Baviera, donde él era el primer profesor no jesuita en la Universidad de Longstrad. 9. John Robinson. John Robinson era un físico matemático, profesor de filosofía escocés, quien trabajó de cerca con figuras como James Watt. Es discutible si su mayor aporte a la humanidad fue la creación de la sirena mecánica, aunque su trabajo contra los Illuminatis le generaron mayor notoriedad. En 1797, Robinson publicó un texto titulado Prueba de una conspiración en contra de las religiones y el gobierno de Europa. El libro salió el mismo año que los textos de Barruel y presentaba acusaciones muy parecidas de que los masones habían infiltrado a los Illuminatis de Baviera como parte de un plan para derrocar los gobiernos. Para 1830 se había investigado que Barruel y Robinson, junto con otros autores, habían escrito estos temas influenciados y sin fundamentos. Se ha demostrado que los masones no tenían ninguna relación con los Illuminatis de Baviera. Inclusive George Washington obtuvo una copia de estos libros para comentar acerca de la supuesta teoría de conspiración acerca de que los Illuminatis estaban invadiendo todo Estados Unidos usando a la Gran Logia. 8. Nesta Helen Webster. Desde que Adam Weishaupt explícitamente prohibió a los judíos unirse a su organización, se ha considerado que los Illuminatis tienen una agenda antisemita. Uno de los primeros ejemplos se puede encontrar en los escritos de Nesta Helen Webster, un radical de ultraderecha británico y miembro de la Unión Británica de Fascistas. Nesta jugó un papel importante en la resurrección de las teorías de conspiración Illuminatis después de un siglo que fueran lanzadas. Webster conoció la teoría de los Illuminatis gracias a su interés en la Revolución Francesa, la cual introdujo los trabajos de Barruel y Robinson.
Webster reinterpretó su trabajo para apoyar y promover los infames protocolos de los sabios de Sion, un panfleto ruso diseñado como propaganda antisemita. 7. Gerald Burton Winroad. Conocido como el Jayhawk nazi, el predicador de Kansas, Gerald B. Winroad, puede ser considerado la contraparte de Nesta Webster, por su trabajo en revivir las teorías de conspiración Illuminatis durante el siglo XX. Como Webster, Winroad creía que un judío Illuminati era incongruente con la política de prohibir a los judíos pertenecer a los Iluminados de Baviera, y él también usó los falsos protocolos de Sion para argumentar sus casos. Publicó varios textos anticatólicos y antisemitas, incluso se postuló para el Senado en 1939. 6. Alice Bailey. Si bien Alice Bailey no mencionó a los Illuminates en ninguno de sus escritos, su contribución al movimiento New Age la convirtió en uno de los individuos más influyentes en la moderna mitología Illuminati. Originalmente una teóloga, el trabajo sobre Elena Blavatsky que ella realizó proporcionó la estructura de muchos de los nuevos cultos de New Age de la actualidad. Su figura es polémica. Los seguidores de New Age la admiran, mientras los cristianos fundamentalistas la consideran una satánica. Una figura subversiva, mucho de su trabajo ha sido exagerado o sacado de contexto por sus detractores. Muchas de las discusiones sobre su persona giran alrededor de su polémico plan de 10 puntos, el cual se dice que fue implementado por los Illuminatis, pero no existe evidencia de que ella haya creado el plan. Top 10. 10 personas que moldearon la conspiración Illuminati. Continuamos con Universo. No sin antes recordarles que seguimos a través de Facebook, Universos Desconocidos TV, para que se una con nosotros, nos comente, nos mande sus historias, sus comentarios, qué temas quiere que tratemos. Seguimos buscando historias para la última historia de la noche. Escríbanos sus historias, sus relatos, esas historias que a veces escuchan. Mándenos un link, mándenos un comentario sobre esas para que nosotros también las trabajemos. Y les recordamos también que estamos los martes a las 5 de la tarde, de 5 a 7 de la tarde, a través de FM Globo 100.3. Todos los martes tenemos un programa muy interesante, obviamente de llamadas, con línea totalmente abierta para todas las personas que quieren contarnos una anécdota, contarnos una historia, un relato, hacer una pregunta con todas las personas que estamos ahí, todos los panelistas de Universos. Está Holman, está Sally, están los Olman, Mario, los chicos de Paranormal 506, don Eric también a veces nos acompaña, don Eduardo también a veces está ahí, y si no, los contactamos por teléfono. La idea de ese programa es justamente estar en contacto lo más cerca posible. Eric, la historia nos ha mostrado que los judíos es un pueblo perseguido. No ha habido lugar donde ellos puedan estar por mucho tiempo sin que empiecen a sufrir una persecución. Lo hemos visto, la historia más reciente en Alemania. Antes del holocausto nazi empiezan los problemas en Rusia, que es de donde empiezan a moverse, y anteriormente Francia, España, etcétera, ¿no? Es curioso que ellos hablaban de un lugar, de una tierra prometida, y creo, a la mayoría de los miembros de la comunidad judía, que en América ha sido un lugar, o fue un lugar, donde ellos pudieron estar o han estado sin una real persecución como lo fue en Europa. Creo Sí. que ellos en algún momento, como lo han muchos investigadores serios, lo han dicho, ellos viajan con Cristóbal Colón, o viajan a través de, buscando realmente esa tierra prometida donde ellos pudieran estar y desarrollarse. Y lo hemos visto, en Estados Unidos han alcanzado un gran poder en la sociedad, en la economía, y el cambio se ha notado, ¿no? Sí, de hecho, hay que tomar en cuenta, yo dije al principio del programa que Colón viajó con un solo objetivo. Y Colón viaja con el objetivo único de apoderarse de todo el oro que pueda. Ese era el objetivo principal de Colón. ¿Y de dónde agarra el objetivo? Cuando habla con el almirante que está falleciendo. Porque él le describe no solamente una cultura, sino que le describe y le da los puntos donde estaban las minas de Santo Domingo, a la cual él le llama la Española, le da la ruta, inclusive el almirante le revela que él dejó varias pistas, entre esas balas de cañón, le describe los montes, que no los descubre en el primer viaje. Entonces, el primer viaje, donde también pierden la Santa María, que cae encallada en Haití, él pierde un poco ese entusiasmo, pero deja ya a toda la gente
que había viajado en esas islas y comienzan a distribuirse a todos los territorios fuera de esas islas. Pero definitivamente los que viajan con él viajan pensando en un nuevo mundo, viajan pensando que se liberan de todo lo que van dejando atrás y que es un nuevo inicio para volver a pensar un poco más, como vos decís, con más libertad y con menos presión que lo que podrían tener en Europa. Sí, esa parte es muy interesante porque realmente son detalles que cambian la historia, ¿no? No Claro. cambian solo la historia de un imperio, cambian la historia del mundo totalmente, esos pequeños detalles, esos cambios. Vamos a ver la siguiente cápsula y seguimos hablando de este tema que está muy interesante. La ascendencia de Colón. La mayoría de los 120 marineros que integraban la expedición eran de origen judío. Huían de las persecuciones de la Inquisición y buscaban otras tierras en donde pudieran ejercer libremente su religión. En las anotaciones sobre el desembarco en la isla de Guanaí, que Colón bautizó como San Salvador, se lee que Colón habló a sus habitantes en hebreo, pensando que había encontrado una de las tribus perdidas de Israel. Colón siempre ocultó los datos de su nacimiento y de su infancia. En las cartas que envió a los reyes de España, mencionaba al rey David y la expulsión de los judíos, asuntos que no tenían relación con su descubrimiento. Estas cartas, según estudios del Departamento de Grafología de la Policía de Madrid, fueron escritas de derecha a izquierda, tal como se escribe el hebreo. En las cartas que enviaba a su hijo, siempre ponía en la parte superior de cada hoja las palabras hebreas Bet Hei, que en hebreo significan con la ayuda de Dios. Vamos desenvolviendo el misterio y uno va entendiendo y va aceptando la razón del viaje de Colón. Obviamente cualquiera en un momento de persecución buscaría la forma de buscar un lugar donde estar. Lo que es interesante, a veces difícil de entender, es el por qué se bloquea algo en la historia, el por qué no se enseñan algo diferente, el por qué no se cambia esa versión, después de que ya muchos investigadores muy serios y muchos años han dicho que las cosas no fueron así. Yo creo que es mitigar al héroe, quitarle galeones al héroe. Había que generar ese héroe y la historia necesitaba un héroe que llegó a conquistar un nuevo mundo, a llegar a comprobar que España era poderosa, más poderosa que Portugal, más poderosa que Italia, que eran que más poderosos que los franceses. E inclusive hay dos datos muy interesantes de Colón, muy pocos conocidos. Y es que antes de que Fernando le diera el sí, él iba para Francia a exponérselo al rey francés. Y el rey francés le hubiera dado el apoyo, definitivamente, por muchas razones, porque ya él se creía que años antes había conocido de esos territorios y quería a alguien que pudiera manejarle una expedición que nunca lo encontró. Bueno, llegó primero a España. Pero hay otro dato mucho más interesante, y es que Colón viaja a la Alhambra, donde estaban los moros, los musulmanes, a pedir ayuda con el rechazo de Fernando en la primera instancia. Y Colón llega 24 horas tarde, porque 24 horas antes habían podido los españoles en una batalla echar a los moros de la Alhambra. Pero si Colón hubiera llegado 36 horas antes, muy probablemente la expedición hubiera sido financiada por los mismos moros. Ahí son datos polémicos, son datos interesantes, datos que empiezan a cambiar la idea que tenemos sobre hechos históricos, sobre cosas que nos han enseñado muy básicas. Pero creo que la historia, y lo hemos visto durante mucho, la historia también está ahí para reescribirse y reescribirse bien y aprenderla bien, porque estos sucesos donde, como lo hemos visto y como lo decías muy atinadamente, los vencedores son los que le escriben y escriben sus versiones. Sí. Y muchas veces la exageran o queda malinterpretada. Lo hemos visto en la actualidad, con todo respeto, cuando los políticos, los presidentes escriben sus informes, escriben sus hechos al fin de sexenio, al fin de los años que gobiernan, siempre están exageradas, siempre están llenas de grandes logros, siempre están llenas de grandes construcciones y de obras monumentales, cuando la verdad siempre es diferente, ¿no? Entonces, por ahí puede venir, lo que comentabas muy bien, que obviamente los reyes de España, el gran imperio español, tenía que mostrar la superioridad y la soberbia ante todo el mundo, ¿no? Claro, y sobre todo que analizando en aquel momento, España no había logrado nada. Recordemos que los dueños de los mares eran los franceses y los ingleses. Y venían de una dominación de siglos. De siglos, y eran los que dominaban los mares. Los españoles nunca habían logrado nada. Entonces, imagínate, llegan, descubren un nuevo mundo,
accidental, plagiado, lo que tú quieras, pero lo descubrieron. Entonces ellos tenían que formar eso y darle, ponerlo en el horizonte como la gran cosa. Es más, se dice que los hermanos Pinzón, que viajan con Colón en el primer viaje, prácticamente hay una que lo llevaron de regreso metido en su camarote, porque no lo soportaban. O sea, los hermanos Pinzón llegaron a España y le dijeron al rey: nos vuelves a hacer viajar con Colón y te aseguro que no regresa. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, entonces el rey dijo: bueno, hay que generar otro viaje. Colón viaja y los hermanos Pinzón van hacia otra zona, porque no se podía ni volver a ver, precisamente por lo mismo. Y ese mismo personaje es el que España lo pone como la gran cosa, como él nos cuenta una historia totalmente diferente que hasta el día de hoy se sigue enseñando en escuelas y colegios, y la historia está ahí. Alguien nos decía en otras de las historias que hemos cubierto que seguramente nosotros sacamos las historias de Wikileaks o de YouTube. No, señores, esto es historia, está fundamentado. De hecho, aquí tengo videos, libros en los cuales nos basamos para poder sacar un programa como este, en el sentido de que nos basamos sobre historia real. Y la historia está ahí, porque nosotros no la escribimos, es cuestión de ir a investigar y darse cuenta y seguir la ruta, y te das cuenta de todo eso que hemos estado hablando hoy. Así es, la historia ha cambiado y hay muchos investigadores serios, y no es, como lo comentaba al principio, no es una investigación antisemita, una persecución. No. Mismos investigadores de la comunidad judía han encontrado que justamente Colón pertenecía a ese pueblo. Pertenecía y salvó a mucha gente en ese primer viaje, porque había que también tomar en cuenta que los que hacían la ruta por tierra se estaban exponiendo a una muerte casi que real. Recordemos que los judíos que viajaban por tierra se llevaban el oro, porque el decreto no solamente era que salieran de España, es que no podían llevarse ni las propiedades, no se las podían vender, no podían llevarse ni el oro ni la plata, y no podían llevarse sus caballos. Entonces salían con caballos alquilados, y en el desierto o en el camino eran asaltados, y la forma de asaltarlos era con un cuchillo, les abrían el cuerpo para sacar el oro que llevaban dentro de sus cuerpos, porque era la forma más segura. Entonces imagínense las muertes tan espantosas que se exponían ellos y su familia. Entonces la única forma más viable de salir de España era montando en esas carabelas. Era un pasaje a un nuevo mundo donde ibas a hacer una nueva vida, ibas a tener más derecho que quedarte. Así es, Eric. Quiero comenzar la siguiente cápsula y vamos a continuar con más de Universos Desconocidos. Se ha demostrado que no fueron las joyas de la reina Isabel de Castilla las que costearon la expedición, sino la comunidad judía. Antes de la expulsión de los judíos de España en 1492, decretada por los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, más del 10% de la población española practicaba la religión judía. Creada la Inquisición, todo ser que no fuera católico solo tenía 3 caminos: o se convertía al catolicismo, o salía del país dejando todos sus bienes, o moría en la hoguera. Emigraron entonces 120,000 judíos, especialmente a Portugal. Ante esta situación, Colón había nacido en una rica familia judía de Génova, se convirtió al catolicismo. Es sabido que influyentes judíos cristianizados abogaron ante los reyes católicos para que le dieran la bendición a Colón de zarpar del puerto de Palos de Moguer el 3 de agosto de 1492. 3 naves partieron hacia el occidente con la intención de encontrar un camino más corto para llegar a la India. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar a comentar el cierre de este programa y a ver la primera parte del Top 10, que está muy interesante. Les recuerdo, manden sus comentarios a Facebook, a Universos Desconocidos TV. Continuamos con más. Continuamos con Universos Desconocidos. Siga mandando sus comentarios en Facebook, Universos Desconocidos TV. También les recuerdo que los martes estamos en FM Globo 100.3 de 5 a 7 de la tarde. También ya seguimos preparando las investigaciones. Seguramente en un par de semanas estamos mostrando las primeras investigaciones que hemos estado haciendo con nuestros amigos de Paranormal 506. También los puede buscar en Facebook, Paranormal 506. A ellos también les pueden mandar fotos, les pueden mandar historias, les pueden mandar comentarios, preguntas, para que también trabajemos con nosotros. Y también les recuerdo que si alguien está interesado en los libros de Holman, de nuestro buen amigo Holman Trujillo, tiene publicados que son 5 o 6 libros. 6 libros. 6 libros. Quien quiera información sobre el costo, sobre el cómo comprarlos, nos puede mandar un mensaje por privado en Facebook, Universos Conocidos TV. Nos manda un mensaje diciéndonos: yo quiero los libros, cuánto cuestan, en dónde los puedo recoger, etcétera, y con gusto les haremos llegar
y les daremos información sobre los libros de nuestro buen amigo Holman, que la verdad está muy interesante. Yo ahorita ando leyendo el de Cábala, bastante okay, bueno, sí, y muy bien explicado, la verdad, por Holman. Eric, es un tema muy interesante y lo hemos visto en varios programas de Universos y lo vamos a seguir viendo y lo vamos a seguir tratando, revisando, reescribiendo la historia. Lo comentamos, de hecho, en el programa de Semana Santa, también lo comentamos, sucesos que no están del todo comprobados, que los hemos agarrado como una tradición, que se quedan por años y también por años se malinterpretan, se cambian traducciones, costumbres, y al final uno acaba repitiendo lo que venía en un libro de hace 500 años. 500 años o a no sé cuántos años, que te decía Cristóbal Colón descubrió América. Llegan científicos, porque hay que recordar eso, que fueron científicos, que han sido gente preparada, que ha sido gente, antropólogos, que han dicho, no, señores, Cristóbal Colón no descubrió América. Los primeros viajes a América lo hicieron muchos años antes los vikingos, y posiblemente también los hicieron los egipcios, y también posiblemente llegaron otras culturas acá. Y de ahí te dicen, bueno, es que los reyes de España financiaron totalmente y vendieron las joyas de la corona. No, tampoco. Hemos investigado, hemos visto cartas, hemos estudiado, y lo que sucedió fue esto, fue un escape de una persecución de la Santa Inquisición al pueblo judío. Pero obviamente había los españoles, al notar esto, tenían que quedar bien. No podían quedar como quedó el régimen nazi, no podían quedar como unos perseguidores, como la gente que quería aniquilar a estas personas. Es que era la forma más fácil. Mira, la Inquisición estaba en su pleno apogeo. Fue un tema que se manejó muy adecuadamente. Sabemos que es el esculturismo que se da en esa época, no se conoce mucho. Hay que irse realmente a libros, y lo que es peor, hay que basarse solamente, decía un investigador de un programa que veía hace 3 días tratando de sacar más información para este tema, decía un investigador que el problema de esas épocas en España es que las únicas fuentes que hay son las de la Inquisición. Claro. Entonces, ¿cómo vas a ir a basarte en hechos de verdad o mentira cuando es la misma Inquisición la única que tiene la supuesta verdad? Y esa es una de las partes muy interesantes. De hecho, próximamente vamos a tener un programa muy interesante, lo estamos armando sobre los masones, un programa muy interesante sobre la masonería, donde personas como los masones, como los Estudiantes de Baviera, como los templarios, como muchas otras personas que se han unido para proteger el conocimiento, se formaron justamente en esa época tan oscura para proteger el conocimiento que ellos creían que era muy importante para la humanidad. Hay personas que hacen actos al momento para ellos mismos o para una persona, pero ha habido personas como Nikola Tesla, ha habido personas que piensan que sus actos, que sus acciones van a perdurar generaciones, van a perdurar para la historia. Y si no hubiera sido por personajes como estos, muchos de los conocimientos no los tendríamos, no sabríamos de muchas cosas que seguramente una iglesia inquisidora hubiera acabado con todo de haber podido. Sí, de haber podido, y si se hubiera dado, hubiera acabado con todo. De hecho, la forma de juzgar era muy simple, nada más alguien llegaba, si me caías mal, yo llegaba y te acusaba, y la iglesia te escondía durante 3 semanas en un claustro y desaparecías. Y una persecución de todo lo que no piense y no se parezca a mí. Hay que aclarar eso, la Inquisición no solo perseguía brujas y demonios y demás. Si no eras de mi color, si no hablabas como yo, si no pensabas como yo, justamente también eras perseguido. Justamente lo hemos comentado que se persiguió en gran parte del norte de Europa, personas que se les acusó de brujería, pero que ellos seguían con sus tradiciones paganas y eran perseguidos por eso. Los judíos en su momento también eran perseguidos por la Inquisición porque no estaban convertidos al catolicismo. Yo sé que más de uno se va a disgustar con lo que voy a decir, pero es una realidad, está escrito. Torquemada, líder de la Inquisición, perseguía a judíos, perseguía a musulmanes, perseguía a las brujas, crea el libro El Maleus Maleficarum para decir cómo era que tenía que hacer una Inquisición, y era un depravado sexual. Entonces, tú me vas a decir que prefieres mandar a la hoguera. Es más, me contaba mi esposa, que también hace trabajos de investigación, me contaba el día ayer, me dice, eran tan sádicos, pero tan sádicos, que muchas veces juzgaban a los muertos. ¿Cómo juzgaban a los muertos? Me dice, sí, la Inquisición española fue la única que llegaban y acusaban a un muerto, lo sacaban de la tumba,
lo ponían ahí, lo juzgaban y después lo mandaban a la hoguera. O sea, ¿en qué mente cabe que vas a juzgar a un muerto? Y lo peor de todo, ¿cómo le vas a dar una pena si ya está muerto? Pues eso está escrito, está documentado y está ahí. Entonces, imagínate, con ese panorama, yo no me quedaría. Yo no sé tú, pero yo me voy con toda mi familia de ahí. Claro, el juicio no era ni justo, ni era... No era justo. No era para nada. No era ni siquiera juicio, era nada más llegarte que... Sí, era aguantar la tortura o fallecer en el intento, ¿no? O confesar para recibir una muerte rápida. Y esto es lo que impulsa obviamente el pueblo judío a huir y a otros más a buscar la salvación, o los que tenían cierto poder a financiar ese famoso viaje de descubrimiento de América, que hasta el día de hoy conocíamos, que era como la gran hazaña de la corona española. Siempre se ha creído que Cristóbal Colón, siempre nos han vendido ese gran almirante que venía al pie como el encargado del Titanic ahí adelante, ¿no? En una postura de gran señorío. No, Cristóbal Colón, tal vez el único gesto bueno que tuvo fue sacar los sefardíes, porque realmente estaban en peligro, eso fue lo único, y hay que tomárselo en cuenta a su ascendencia judía. Pero después de ahí, bueno, no sabían ni siquiera las intenciones, porque él lo que quería era apoderarse del oro que había en América. Sí, y de hecho hay historias donde dicen que él muere pobre y que muere... Muere pobre, y muere desconocido, y muere en la calle. Por miles de razones. Diego, otros historiadores dicen que él muere bastante rico. Hay una historia que dice que muere rico y muere en Italia. Esa historia lo ubica en Italia, muriendo en Italia. Sin embargo, a ciencia cierta, hay dos cosas con Colón. No saben ni cuándo nace, ni a dónde muere, porque los restos lo ubican en Santo Domingo, los ubican en España. Realmente nadie ha podido probar dónde están los restos de Colón. Eric, tema polémico, tema interesante. Obviamente, escríbanos a Facebook, déjenos sus comentarios sobre estos tipos de temas. Si quieren que tratemos más de estos temas, de estas historias que el tiempo nos ha cambiado y que hay que llegar el momento de descubrir la verdad y de hablarlas como deben ser. Eric, tenías ahí un comentario, un saludo que mandar. No, básicamente mandarles un saludo a uno de los seguidores. Ayer estuve compartiendo con ellos de Aroma y Sabor al Este en la calle Real de San Pedro. Excelente lugar para el que quiera ir a tomarse un café, un almuerzo. Y de luego volver a retirarles mi empresa, capici.com. Ya tenemos site y ahí están los números, o si no, a través de la página Ocultismo y Misticismo de Facebook, para poderles ayudar. Así es, Eric, no me queda más que despedirme y los dejo con la primera parte de este Top 10 de Illuminatis. Buenas noches. Top 10. 10 personas que moldearon la conspiración Illuminati. 5. William Guy Carr. La imagen que le viene a la mente a todo mundo cuando se menciona la palabra Illuminati es la del gran sello de los Estados Unidos, la cual aparece al reverso de los billetes de $1. El ojo que todo lo ve sobre la pirámide se ha convertido en un símbolo con pobres definiciones para muchas conspiraciones. El origen de estas teorías de conspiración sobre el símbolo Illuminati se le deben a William Guy Carr, un oficial de la Marina de Canadá que sirvió en ambas guerras. Él convirtió el tema de los Illuminatis a base de sus creencias cristianas fundamentalistas. Sus escritos de tendencia normalmente antisemitas, él intenta separar a lo que él llama hebreos y a los pertenecientes a la sinagoga de Satanás. Carr identifica el liberalismo, el comunismo y el ocultismo como las tres bases del plan Illuminati y su ataque contra los cristianos. Según él, la única forma de pertenecer libre era convertirse en cristiano y luchar en contra de todas las formas de ateísmo y secularismo. Él decía que el general confederado Albert Pike habría creado un plan para 3 guerras mundiales que facilitarían el dominio mundial de los Illuminatis. La primera guerra establecería el comunismo, la segunda establecería los protocolos de Sion y la tercera sería una guerra entre musulmanes y sionistas. 4. Robert Welch. Como el fundador de ala radical de ultraderecha de la John Birch Society, Robert Henry Winborn Welch Jr. era un vehemente anticomunista, un activista político que creía que los americanos se dividían en 4 categorías: comunistas incautos o simpatizantes, los comunistas sin uniforme que aún eran un peligro, y los ignorantes. Al retirarse como fabricante de dulces, Welch comenzó la John Birch Society, la cual llegó a tener 100,000 miembros, incluyendo al notable Fred Crouch. En su mente, el comunismo solo era una fachada para los Illuminatis, para que esa organización estableciera su nuevo orden mundial. Según él, gente como Woodrow Wilson, Dwight D. Eisenhower y por supuesto los Rothschild y los Rockefeller eran la cúpula de poder Illuminati.
3. John Todd. En tiempos recientes, muchas personas han asegurado tener una conexión personal con los Illuminatis. La gran mayoría de ellos son obviamente un fraude, pero John Todd aún se le considera alguien serio dentro del círculo de las conspiraciones, aún a pesar de algunas circunstancias dudosas alrededor de su vida. En 1973, John llegó a los círculos evangélicos con una historia detallando cómo él había nacido dentro de una familia Illuminati satánica y su conversión al cristianismo posteriormente. Quizás su historia más memorable es cuando servía como un mago personal para John F. Kennedy, aunque la historia de cuando, según él, su hermana causó un avistamiento masivo de ovnis por tratar de invocar a un demonio también es bastante llamativa. En 1979, la revista Christianity Today publicó una controversia con el trabajo de Todd, evidenciando todo lo que él había alegado estaba arreglado y manipulado, como cuando él aseguró que los Illuminatis lo habrían protegido después de que él asesinara a su superior durante su servicio en el ejército. Entre 1973 y 1974, Todd comenzó a mostrar su verdadera personalidad. Tuvo una breve participación con la religión Wicca, pero fue expulsado por su comportamiento y sus avances sexuales contra menores de edad. En 1988, fue encarcelado por violar a un estudiante universitario y a 2 niños menores. Murió en una institución mental en el 2007. 2. La mano oculta. En el 2008, un individuo con el usuario La Mano Oculta sostuvo una sesión de preguntas y respuestas en el website de conspiraciones abovtopsecret.com, asegurando ser un miembro legítimo de los Illuminatis. La Mano Oculta sostuvo que era su labor el contactar a las personas y responder sus preguntas acerca de la secreta superorganización. En el curso de 2 días, La Mano Oculta relató una historia fantástica de 27.567 palabras en 154 posts. Muchos de los usuarios fueron incrédulos con estas historias, otros más creyeron que La Mano Oculta era algo real y de tomar en serio. La Mano Oculta comentó historias y sostuvo pruebas acerca de las semillas galácticas, la confederación de los planetas y el mito del 21 de diciembre del 2012, el día final de la Tierra. Fue porque esta fecha estaba tan cercana que la Mano Oculta había sido enviada a revelar información. Nadie sabe a ciencia cierta quién era, cuál era la intención de la Mano Oculta, y es muy probable que nunca se sepa. 1. Michael Aquino. La figura principal de los modernos mitos de conspiración giran alrededor de Michael Aquino y su trabajo en operaciones psicológicas de la PCIOP para la Armada de los Estados Unidos. Su nexo con la Iglesia de Satán ha llamado la atención de muchos conspiradores. Eventualmente fundó su propia religión, el Templo de Set, para los verdaderos creyentes del poder de Satán. En su carrera, escribió un documento llamado La PCIOP y la Guerra Mental, la cual especulaba del uso de técnicas como armas electromagnéticas diseñadas para interferir con los sistemas neurológicos. Este documento, en algún momento se filtró y fue usado por los teóricos de la conspiración Illuminati como prueba de su uso contra los ciudadanos. En 1987 fue acusado por el soldado Lawrence Adam Thomas de haber sido abusado sexualmente durante un ritual satánico por Aquino y su esposa. No se levantaron ningún cargo, aunque para los seguidores de las conspiraciones todo esto era evidencia de que él trabajaba para los Illuminatis. En el 2013, Aquino publicó Mindwar, un libro donde detalla sus experiencias en la milicia y en el Templo de Set. También de una extraña entrevista en el forum de abovtopsecret.com, aunque esto no ayudó a su reputación de ser comparado con el mismo diablo. Top 10. 10 personas que moldearon la conspiración Illuminati.